Bienvenidos al canal, bienvenidos a una serie de capítulos en donde vamos a ir desgranando la temporada en Primera Federación. Vamos a analizar equipos, vamos a analizar jugadores, vamos a analizar partidos. Y hoy, día 1, capítulo número 1, empezamos por el Mérida de Fran Beltrán. Bueno, venga, pues nos metemos de lleno ya a hablar del Mérida de Fran Beltrán, de este año 2, de esta continuidad del técnico. Vamos a tener datos, evidentemente, vamos a tener pizarra. El que me conoce ya sabe que son dos cosas que para mí no son negociables, que me encantan. Pero antes de empezar, quería meterle un poco de contexto a este año 2 de Fran Beltrán en el Mérida, porque para mí es una renovación muy, pero que muy importante, no solo por el sí quiero que se dan tanto Fran Beltrán como el Mérida, sino por el cómo se da, ¿no? Por cómo la propiedad sitúa a Fran Beltrán dentro de ese vestuario, dándole y garantizándole plenos poderes, y a ojo del jugador le dice: oye, chico, que este entrenador no solo es que haya renovado una temporada, es que es un tío de la propiedad, porque le hemos metido más 2 años y una tercera por objetivos, ¿no? Totales poderes para la idea de Fran Beltrán. Para mí caminamos hacia la radicalización de la idea, y para mí también hay algo muy importante, ¿no? Y es que el Mérida este año no va a empezar de cero, no va a empezar dándole a un botón de reset, ¿no? Sin que nadie conozca qué es lo que se espera del modelo de juego de su entrenador, sino que para mí es la continuidad, es empezar justo donde lo dejó Fran Beltrán, y con algo muy importante, ¿no? Y es que la propiedad ya conoce a Fran Beltrán. Ya hay un background de relaciones entre Thiago, Alejandro y el propio Fran Beltrán, y saben las piezas que necesita el técnico del Mérida para que su modelo no salte por los aires, como sí pasó en algunos de los momentos de la temporada pasada, ¿no? Vamos a meterle dato, como os digo, a algunas de esas cositas que pasaron la temporada pasada, así que venga, empezamos. Bueno, y para analizar datos, pues qué mejor, ¿no? Tengo una herramienta, creé una herramienta la temporada pasada en donde, como veis, bueno, pues tengo todas las métricas recogidas de todos los equipos de Primera Federación. Bueno, pues tengo, por ejemplo, un resumen general, goles esperados, goles a favor, en contra, puntos esperados, disparos, bueno, todo lo que os podáis imaginar para un enfermo de esto, como en este caso soy yo, ¿no? Bueno, pues aquí tenéis absolutamente de todo lo imaginable, lo habido y por haber, ¿no? En el caso del Mérida, del Mérida, tengo por aquí alguna que otra historia apuntada para que no se me olvide, ¿no? Se le criticó mucho a Fran Beltrán el tramo final de la temporada pasada, pero es cierto que desde mi punto de vista el Mérida, bueno, y según los datos, evidentemente, el Mérida mereció más de lo que generó. Al Mérida le acompañó el proceso, pero no le acompañó lo que realmente decanta partidos, ¿no? La finalización dentro del área rival y el comportamiento del Mérida en su propia área, ¿no? Un Mérida que siempre se situaba en campo contrario, que tenía mayor dominio territorial, sobre todo en casa, y que como os digo, casi siempre estuvo ahí, ¿no? Pero ese tramo final fue el que a lo mejor le acabó privando de disputar playoff. Fijaos, hay algo que a mí me gustaría que vieseis, porque es tremendo esto del Mérida. En los goles generados, el Mérida tiene una media durante toda la temporada de más de un gol por partido, ¿no? Casi 2 goles por partido. Y fijaos el tramo final, que ahí es donde a lo mejor el Mérida, como os digo, pierde la posibilidad de que se le llame equipo de playoff. Como en ese tramo final, el Mérida, el día, por ejemplo, que le pintan la cara en el Romano, el Guadalajara, con aquella actuación de falso 9, por ejemplo, de Nesques, ¿no? Creo recordar ahora. Aquel día el Mérida tiene casi un valor de goles esperados de casi 3, ¿no? Y hace solo 1. Como casi siempre durante todo el tramo final de la temporada está muy por encima de la media de lo que generó durante toda la temporada, pero en cambio los goles a favor, fijaos, o sea, el proceso es la hostia, el proceso del equipo de Fran Beltrán es la hostia porque generó, como veis, muchísimo,
Esto es uno de los picos de la temporada y es el día que pierde en casa contra el Lugo, fijaos. Ese día el equipo de Fran Beltrán promedia casi 3 goles y se queda a 0. Fijaos. Como veis, el proceso acompañó, pero lo que acaba dirimiendo partidos, que es el meterla entre palos, pues evidentemente no acompañó. Y luego hay algo que si no acompaña, que es meterla entre palos, y tú concedes una barbaridad, porque el Mérida estamos hablando de que concedía, o concedió la temporada pasada, casi 2 goles por partido. Es que esto es una auténtica exageración. Te dice que el equipo, evidentemente, no compitió porque no logró encontrar, entre otras cosas, el equilibrio, ¿no? No logró ser ese equipo maduro que dijese, oye, aquí no se va a jugar absolutamente a nada, ¿no? Fijaos lo que concedía o lo que concedió el Mérida la temporada pasada. Y si te vas ya a local, fíjate, ¿no? Concedió casi más de un gol por partido y fuera casi 2, ¿eh? Esto es una auténtica locura. Evidentemente, así es muy complicado meterte entre los equipos que pueden estar luchando por playoff. Goles en contra, ¿no? Esto es los goles en contra que concedió y estos realmente son los que sufrió. El Mérida, como veis, entre lo que concede y le acaban marcando hay muy poquito, ¿no? Entonces, es muy complicado. Y este es uno de los grandes debes que tiene Fran Beltrán esta temporada. El conseguir ser un equipo competitivo desde el punto de vista de meter lo que generas e intentar bajar un poco lo que concede, ¿no? Es cierto que en este primer tramo de la temporada del año pasado está muy por debajo de lo que acabó concediendo, pero fijaos en el tramo final, ¿eh? El Mérida debería de haber pasado más tiempo por debajo de aquí. Ese es el punto número 1, pero hay más. Me tengo por aquí apuntado. Ya sabéis que el equipo de Fran Beltrán, si algo le caracteriza, es que era un equipo muy, pero que muy vertical, muy de ir a morder arriba, muy de recuperar tras pérdida, de provocar ese reinicio continuo. Yo siempre digo, ¿no? Los atletas. Creo que este año, yo creo que todavía se va a radicalizar un poco más. Fijaos, el PPDA, ¿no? El PPDA del equipo de Fran Beltrán, la media es de 8,42. Es un equipo que defendía muy, pero que muy arriba. Y aquí lo podemos ver durante toda la temporada. Incluso se llega a radicalizar en el tramo final, ¿no? ¿Y esto cómo se traduce? Me dirás. Bueno, pues mira, quiero que veas, amigo mío, quiero que veas esto. Porque hay equipos que presionan muy arriba, pero la presión no es buena y eso al final no se acaba materializando en balones recuperados en esa zona alta, zona baja del rival, zona alta tuya, ¿no? Fíjate los balones recuperados que tiene el Mérida arriba. Tiene una media de 14 balones recuperados. O sea, son 14 posesiones que tú recuperas por partido arriba, ¿no? O sea, esa presión le fue efectiva. Yo creo que todavía esto se va a radicalizar un poco más, ¿no? Esta es la identidad del equipo de Fran Beltrán la temporada pasada, pero hay algo también que tiene que corregir, ¿no? Fuera de casa y en casa. El equipo de Fran Beltrán tenía dos caras. O sea, fijaos en casa lo dominante que era, lo agresivo que era, y cómo fuera del Romano, no es algo que sea único del equipo de Fran Beltrán, ¿no? Cómo cambia las caras en función de si juega en casa o juega fuera. Lo que sí es cierto es que un equipo como el Mérida, que quiere aspirar a estar arriba, tiene que conseguir ser más lineal. No puede cambiar tanto la cara en función de si juega en casa a si juega fuera, ¿no? En el Romano promedio la temporada pasada 1,84, fuera 0,89, o sea, la diferencia es más del 50%, ¿no? Puntos esperados en el Romano, casi los dos, 1,74, fuera 1,16. O sea, el Mérida por proceso, la temporada pasada, lejos del Romano,
merece más, ¿no? Este es uno de los factores, evidentemente, también a controlar la temporada que viene. Bueno, aquí tenéis absolutamente de todo, ¿no? Hay algo que... Bueno, el tramo final de la temporada del Mérida, ya sabéis. O sea, esto es lo que le acabó privando, ¿no? De no estar en ese playoff, en una liga tan sumamente igualada. Pero volvamos a esto, ¿vale? Porque yo quiero que hablemos de algo que sí creo que debe de controlar Fran Beltrán este año, y es esto. Bueno, lo daré. Espérate, voy a quitar aquí el PPDA para que lo veáis mejor. Los balones perdidos fuera de... balones perdidos en construcción, en salida. O sea, el Mérida promedia casi 20 balones perdidos bajos. Con picos como, por ejemplo, el día del Guadalajara, el Mérida en el Romano, el 1 de noviembre, el Mérida pierde 37 balones. Creo que esto es en Guadalajara. O sea, el Mérida pierde 37 balones. O sea, es una auténtica locura. Y evidentemente, en salida, con el equipo desordenado, pues es más fácil que te acaben cogiendo y te acaben castigando, ¿no? Se le ha también castigado mucho a Fran Beltrán con el tema de las transiciones, ¿no? Que siempre cogían al Mérida cuando perdía el balón muy arriba. El Mérida, evidentemente, que con esos reinicios continuos, con ese pase tan vertical, con ese pase tan progresivo, es más fácil que pierda balones que un equipo que, bueno, que apuesta pues por el pase de seguridad, el pase horizontal. El Mérida, al final, al querer estar siempre avanzando, pues es más fácil que pierda balones, ¿no? Y lo vimos en el Romano la temporada pasada con equipos que venían a plantarse cerca de la frontal, porque al final, evidentemente, le acabaron cogiendo la receta al Mérida de Beltrán. Se ubicaban en la frontal, repliegue muy bajo, autobuses y al final balones en largo en busca de esos espacios y de esa transición, ¿no? Y como os decía, mucho antes de esa pérdida, los defensas deben de prever esa pérdida, ¿no? Se ataca bien y se defiende mejor. O sea, son dos fases relacionadas dentro del juego y no se pueden aislar, no se pueden entender como algo totalmente independiente, ¿no? Y mucho antes de que se produjese esa pérdida, pues a lo mejor los interiores subían más de la cuenta, a lo mejor alguien no estaba bien posicionado, bien perfilado. En fin, son algunas de las cosas que yo creo que el Mérida debe de corregir este año y estoy seguro que el Mérida de Fran Beltrán las va a corregir. Y luego hay otra que evidentemente en un equipo tan vertical como es el Mérida, que disfruta con espacios, que disfruta con esos pequeños mediapuntas, atacando a la espalda de los centrocampistas. Cuando el rival tenía un bloque bajo, y tenías que atacar de manera posicional, fíjate, el Mérida promedió casi 28 ataques posicionales por partido, ¿no? Pero de esos 28 solo acaban con remate 7, ¿no? ¿Eso qué te quiere decir? Bueno, pues que al Mérida le faltó ideas a la hora de materializar cuando el equipo se enfrentaba a este tipo de ataques, a este tipo de rivales que le plantaban muchas veces la línea de 5 cerca de la frontal. Y creo que todo esto, si lo metes en un batiburrillo, creo que te da no una visión global, pero sí una visión bastante amplia, ¿no? De algunos de los problemas que sufrió Fran Beltrán la temporada pasada en su modelo de juego y que esta temporada, evidentemente, si quiere optar a estar en donde desde mi punto de vista tiene que estar, debe de limarlos y debe de corregirlos y debe de meterle una actualización a su modelo de juego que le permita ser un equipo, pues lo que desea todo entrenador, ¿no? Mucho más competitivo que el que abandonó la temporada pasada. Dicho esto, vamos a la pizarra. Bueno, pues vamos a meterle pizarreo, lo había anunciado antes, así que vamos a darle. Ya sabéis que el Mérida ha hecho una apuesta total
en cuanto a la renovación de su línea defensiva. Línea por línea, más allá de la defensa, hay hombres ya reconocibles, ya más que asentados en este proyecto, pero es cierto que en la línea defensiva es donde entiendo que al final de la temporada pasada el club hizo una auditoría, se sentó y vio que era una zona donde había un margen de mejora importante, por lo que os decía antes, ¿no? Porque el modelo de Fran Beltrán exige piezas muy determinadas para poder llevarlo a cabo, y la defensa probablemente sea una de las más importantes para que acompañe al centro del campo y a la delantera a esa presión y no se quede reculado y el equipo no se parta. Jugar en pocos metros, ser compacto y sobre todo solidario, ¿no? Porque esa verticalidad exige de muchos esfuerzos. Bueno, olvidaos del escudo del Sevilla, olvidaos de los dorsales. Vamos a empezar a plantar un 11 tipo de lo que puede ser el equipo de Fran Beltrán, ¿no? Senterix, Nacho, Barbu en el eje de la defensa, en la derecha Jai, en la izquierda Hugo Sanz. Ahora vamos a analizar la figura de los laterales, ¿no? De Hugo Sanz y de Jai. El amigo Gio Almeida, que parece que ha vuelto, la red, yo llamo la red para sostenerlos a todos. En el centro del campo, acompañando a Gio Almeida, Martín Solar. Por delante, Beneit, al que le tengo puesto el resalte en amarillo, y ahora os contaré el porqué. A una banda, Doncel, en esa media puntita, ¿no? Juega en la banda, pero no juega en la banda, juega desde la banda, hacia adentro. Halson arriba. ¿Y dónde está el amigo? Aquí está, Sandoval, ¿no? Ya os digo, olvidaos de los números. Yo no sería un equipo que a lo mejor me chirriara mucho dentro de lo que pueda proponer sobre el verde Fran Beltrán, ¿no? ¿Por qué pongo a Beneit en amarillo, ¿no? Para mí es el jugador más inteligente en el tablero de Fran Beltrán a la hora de disponer estas piezas del Mérida, ¿no? Es el jugador sobre el que puede orbitar todo, ¿no? Puede caer a la izquierda, dar salida por izquierda, en la derecha, puede estar arriba, puede iniciar la presión con Halson. Es el jugador sobre el que orbitan todos. Creo que los hace mejor a todos. Creo que Beneit, lo decía el año pasado, para mí es el jugador más inteligente y cuando está en el campo se nota, y para mí lo importante es que cuando no está se nota todavía más. Hemos visto anteriormente un posible dibujo, un posible sistema de Fran Beltrán a lo largo de la temporada y ahora vamos a hablar de estructuras, ¿no? Ya sabéis que el sistema es la fotografía, la estructura pues son los diferentes cambios que hace ese sistema en función de si el equipo tiene el balón, no tiene el balón. Si el sistema es la fotografía, bueno, pues la estructura es la que nos cuenta la película, ¿no? Y aquí, bueno, pues podemos empezar a ver algunas cositas que yo intuyo que no tienen por qué ser ciertas, Fran Beltrán, si estás viendo esto, pero bueno, yo hay alguna que otra cosita, bueno, que puedo intuir, ¿no? Como por ejemplo lo que os decía antes, este Doncel que irá hacia adentro, que no juega en la banda, que juega desde la banda, a partir de la banda, ve a un Sandoval dando la amplitud que Doncel no da, es decir, haciendo que el lateral tenga que ir ahí para que se genere, amigo mío, ese intervalo entre central y lateral por el que a lo mejor se puede colar Beneit. O a lo mejor, y esta ya la vimos la temporada pasada, como Gio Almeida devoraba metros, por ejemplo, en el partido en el Román ante el Cacereño, en esa acción que acaba decantando Halson, ¿no? Veo a Sandoval dando la amplitud que Doncel no va a dar, Doncel metiéndose para adentro. Esa amplitud en banda derecha en este sistema asimétrico la va a dar Jai, el jugador del Europa. No te me vayas del campo, amigo. La va a dar Jai, un jugador que físicamente es un portento,
Toda esta banda, sobre todo en el romano, va a ser suya. En el Europa lo vimos. Además, un gran corrector. El otro día ante el filial del Betis es él el que se encarga de dinamitar una transición ofensiva de ese conjunto andaluz. Y precisamente ante el filial del Betis, pues pudimos ver que Aranda, jugador muy vertical, muy hacia adelante, no ayudó tanto en las subidas de Masqué, el lateral derecho del Betis, y Hugo Sanz muchas veces estaba vendido, porque le hacían 2 para 1 con el delantero que se metía por aquí, el delantero que se metía aquí. Hugo Sanz no sabía a quién saltar, si a Masqué, que se incorporaba aquí, o a su extremo, y generó esa duda en el salto y esa superioridad que vimos sobre todo durante la primera parte, ¿no? Yo es cierto que Hugo Sanz quiero verle muy por aquí, sobre todo evidentemente en estructura con balón. Hugo Sanz, Solar, Gio, devorador de espacios. Y luego hay algo interesante, ¿no? Hay algo pero que muy interesante, que es esto que puede hacer el Mérida. A espalda de sus centrocampistas, ¿no? De los centrocampistas rivales, ¿no? Y haciendo que si Beneit va, no sabe el central o Doncel. Estos centrocampistas viviendo siempre en la eterna duda de saber que tienen a 2 tíos por detrás, ¿no? Si el 5 va Beneit y el 4 va Doncel, Halson solo. Esa superioridad, ¿no? Y hay que ver que Jai va a pasar mucho tiempo aquí. Mucho tiempo aquí. Y luego Beneit, bueno, pues como lo que os decía antes, ¿no? La figura a través de la cual orbita el sistema, cayendo a izquierda o cayendo por aquí para asociarse con Doncel, ¿no? Evidentemente, Fran Beltrán tiene múltiples soluciones. Creo que todavía a 6 de agosto, cuando se está grabando este vídeo, todavía le van a llegar alguna que otra piecita. Creo que el otro día, frente al filial del Betis, queda de manera más que argumentada la necesidad de otro 9. Pero bueno, jugando con las piezas que estamos jugando ahora mismo, lo hablábamos antes, ¿no? Que muchas veces el Mérida, la temporada pasada, se enfrentó a equipos que le ponían una línea de 5 atrás, que le esperaban pero que muy metidos en su propio terreno de juego, cerquita del área, a la hora o en busca, mejor dicho, de conseguir ese error en el pase vertical del Mérida, en ese pase progresivo, para lanzar la contra, ¿no? Y eso hizo que muchas veces los centrales pues tuvieran miedo de plantar la línea, como os decía, en el centro del campo, porque tenían miedo de verse en estas, teniendo que defender muchos metros a su espalda, haciendo que aparecieran espacios, fomentando que el equipo se partiera. Yo creo que este año, vamos a seguir viendo esto, sobre todo en el romano. Importante que estos tres conecten. Ese triángulo, Solar, Beneit, Doncel, cerca de zona 14, carril del 10. Hugo Sanz, lo que os decía, muy adelantado, porque Sandoval va a ser el que fije al lateral, el que dé esa amplitud por fuera. Jai metido prácticamente como extremo, obligando al extremo rival a bajar si no quiere este amigo que el 3 dude si saltar a Doncel o saltarle a él. En cualquiera de los casos perdería el rival, porque se generaría ese espacio y esa ventaja posicional por la que se pudiera colar el Mérida. Hugo Sanz intentando atacar este intervalo, o incluso el propio Gio.
Pero sí que veo una defensa, pues que al menos permita al equipo incluso aumentar los reinicios de su juego, ¿no? Lo que está claro es que con estas piezas, o esto que a lo mejor se empieza a prever, el Mérida va a conseguir alterar la estructura del rival durante unas cuantas veces a lo largo del partido. Y cuantas más veces lo consiga, pues probablemente más cerca esté de la victoria, ¿no? Pero es cierto que, bueno, pues Aranda también puede actuar por ahí, pero a lo mejor es más desde atrás a la hora de romper y generar ese espacio. Pero este es otro de los debes que lo veíamos anteriormente con datos, ¿no? Cuando el ataque se vuelve posicional para el Mérida, porque evidentemente cuando tenga espacios, Sandoval puede triturar por aquí, cuando tenga espacios, Jai puede triturar por aquí, Halson ni te cuento. O sea, con espacios yo creo que tiene argumentos más que de sobra el Mérida para poder hacer daño, ¿no? La cosa es lo que os decía anteriormente, con ataques posicionales. Bueno, y yo creo que hasta aquí, ¿no? Hasta aquí este primer repaso, estas primeras pinceladas del Mérida 26-27. Ya os digo que lo haremos con más equipos, más partidos. Así que quédense pendientes de este humilde canal. Nos vemos en el próximo. Un abrazo.